Un mundo para Julius, de Alfredo Braz Echenique, El Palacio Original, capítulo 4. A Chosica partieron Julius y la servidumbre en pleno. Arminda, la lavandera, aprovechó para traerse a su hija Dora, que últimamente se estaba portando pésimo. Se escapaba con un heladero de Donofrio y todo. Nilda trajo al bebé que había tenido. Nadie sabe cómo. Simplemente un día empezó a inflarse bajo el mantil de cocinera y una tarde pidió permiso para irse a dar a luz. Una semana después regresó lista para el viaje a Chosica con el monstruito ese. Pero sus preocupaciones estéticas se dirigían más bien hacia Julius y, no bien se instalaron, decidió aprovechar la ausencia de la señora para pegarle las orejas a la cabeza. Esparadrapo, cinta engomada, que no usó para lograr sus fines, tanto que Vilma protestó, pero la selvática la amenazó con un cuchillo enorme de la cocina, uno nuevo para la casa nueva. La casa, invisible desde afuera, rodeada de altos muros blancos, quedaba en un sitio lindo de Chosica. La parte posterior se estrellaba con los cerros y ahí uno vivía constantemente amenazado por esas rocas enormes que, sin embargo, no se caían nunca. Para algo habían pagado una millonada por el alquiler, nada más. Tenía su piscina la casa y también su jardinzote lleno de árboles y hasta sus cañaveralitos para que Julius se introdujera en ellos, se cruzara como un sapo en el camino y desembocara sudoroso. «Llegué a Madre de Dios, Nilda», ante el dormitorio de la selvática y su hijito. Casi no era necesario salir, sobre todo los domingos y feriados en que medio Lima se venía a tomar el sol, y todo se llenaba de carros amarillos horrorosos y de mujeres melenudas pecadoras que luego se marchaban dejando Chosica plagado de cáscaras y papeles, a las que si tenían que ir a visitar alguna de estas tardes eran las monjitas francesas del Belén de Chosica. De todas maneras tenían que ir porque una tía monja del señor Juan Lucas les había dado una tarjetita estampita de presentación. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, aparecía la señorita Julia, en ese monstruo, con los brazos llenecitos de vellos negros, para enseñarle una barbaridad de cosas. Recién en Chosica empezó a pellizcarlo, y Julius a querer matarla. Sin embargo, hubo una época en que logró interesarlo. Fue cuando empezó a contarle cosas de Cintia, cuando era su alumna, lo inteligente, lo dulce, lo tierna que era esa niñita. Julius le preguntaba más y nunca se cansaba de escucharlo. Aunque fueran las mismas anécdotas, los mismos adjetivos, tierna, dulce, adorable Cintia. Otros que veían eran los médicos. Venían juntos, una vez a la semana, y lo examinaban calato. Después conversaban largo rato, ahí, delante de él, pero él ya estaba pensando en Cintia. Dejaban un montón de recetas y se iban. A uno le daba por los tónicos y al otro por las inyecciones. Decían que Julius estaba muy bien, que se recuperaba asombrosamente. También venía una señorita para lo de las inyecciones. Como a Julius el potingo se le volvía gelatina, de miedo, le pagaba un sol por ponérselas y luego se marchaba, cobrando 21 soles por habérselas puesto. Aparte de esos momentos desagradables, la vida en Chosica transcurría apaciblemente. Por fin un día salieron a pasear y tocaron la puerta verde del colegio Belén. Una monjita los recibió en francés, pero cambió rápido al castellano al ver que no entendían ni papa. Vilma le entregó la tarjetita estampita de presentación. La monjita la leyó y los hizo pasar inmediatamente. Le encantaba recibir gente, mostrar lo lindo que era el colegio. Los llevaba de un lado a otro y les iba enseñando los patios y jardines que rodeaban el local. Por las ventanas, Julius alcanzaba a ver un montón de chicas estudiando. Eran las clases, le dijeron, y que esperara un ratito, ya no tardaban en terminar. Mientras tanto podían visitar a la Madre Superiora en su despacho. «Vengan por aquí», les dijo la monjita francesa y los acompañó blanquísima hasta donde la Madre Superiora. Era bien viejita la Madre Superiora y hablaba muy mal el castellano. Además, no parecía recordar a la monjita que le había escrito presentándolos.
pero de todas maneras les convidó unos chocolatitos seguidos de varias estampitas. A Vilma le regaló una un poco más grande e importante. Las de Julius, en cambio, eran medio angelicales, mucho blanco, mucho celeste, sus arbolitos y sus corderitos buenísimos, algo bucólico el asunto, pastoril. No hubo segunda rueda de chocolates, probablemente porque podía ser gula y la sesión no tardaba en terminar, cuando de pronto la madre se sentó y empezó a ignorarlos olímpicamente, como que se iba la superiora, parecía no verlos. Empezaron 4 minutos largos, como 4 horas. Un silencio frío se instaló en la habitación. Definitivamente la monjita los había abandonado por alguien. ¿Y ellos qué iban a saberlo? La Madre Superiora acababa de entrar en uno de sus breves, aunque frecuentes estados celeste maravillosos, aunque a punto de redondear toda una vida de bondad absoluta. Un instante, nada más. La pobre inmediatamente se daba cuenta de que a uno le tocaba morirse. Se desconcertaba todita, ni más ni menos que si otro se hubiera servido justo el pastelito que ella quería. Para la próxima será. Lo cierto es que de pronto había enmudecido, y luego como que alguien lo estuvo abanicando suavecito. Por fin trató de reanudar el diálogo, pero no bien empezaba, le volvían atisbos de lo celeste, breve, pedacitos de maravilla, recuerdos de viaje, y el silencio se prolongaba. ¿Y ellos qué iban a saberlo? Todo ese mutis, la viejita tan blanca, tan sonriente, tan ida, los pobres andaban en plena piel de gallina, ahí todavía, rodeados de imágenes, los sagrados corazones sobre todo. Se pusieron a temblar de la pura expectativa. Ya se iban por el 4.º minuto, hasta que habló de nuevo y normal la Madre Superiora. Julius y Vilma respiraron. Fin del estado raro. Ningún santo supo aprovecharlo. Todo, absolutamente todo, anduvo dispuesto para una aparición. Y de las buenas, con 3 testigos de 3 edades diferentes. La Madre Superiora se puso de pie, abandonando temporalmente la contemplación de sus cuarteles definitivos. Se acercó donde Julius y le hizo una crucecita en la cabeza. Casi lo mata del escalofrío. Le dijo que fuera a jugar con los niños y las niñas. Había un montón que no podían correr durante el recreo porque tenían asma y estaban bien pálidas. Con ellas conversó Julius y les contó que su mamá estaba en Europa con sus hermanos porque su hermanita Cintia se había muerto. Después les dijo que por eso él estaba medio bizco y que se iba a sanar en Chosica, que para eso había venido. Las dejó turulatas a todas con su historia. Por ahí también aparecieron las grandes. Esas ya estaban en los añitos superiores y lo llenaron de caricias y de mimos. Lo besaron toditito hasta que les puso cara de tranca. Entonces empezaron a preguntarle que cuándo iba a ir al colegio y que cuántos años tenía. Él les contó que iba a cumplir 6 en el verano y que estudiaba en casa con la señorita Julia. Les dijo que ya sabía leer y escribir correctamente y sin faltas de ortografía. Una bien bonita sacó un lápiz y un bloc de su mandil y le dijo: «A ver, escribe algo». Julius cogió el lápiz y empezó a escribir: «La señorita Julia tiene vellos negros en los brazos». Iba a poner algo más, pero en ese momento se le despegó el esparadrapo de una de las orejas y todas soltaron la carcajada. Partió la carrera seguido por Vilma. No paró hasta la calle. Dijo que no volvería más. Para regresar a casa tomaron la calle del costado derecho del colegio, una calle en pendiente, de veredas escalonadas. Iban subiendo por la pista, callados y pensativos, cuando en eso Julius vio algo que atrajo inmediatamente su atención. «Son los mendigos», le dijo Vilma. «No te acerques». Pero ya era tarde. Julius había partido la carrera y ya estaba llegando al lugar en que se hallaban tirados, junto a una de las puertas laterales del colegio. Se detuvo cerquita de ellos y empezó a mirarlos descaradamente. Los mendigos también lo miraban y algunos hasta le sonreían. Él ya no tardaba en preguntarles por qué tenían todos una cacerola, pero Vilma lo interrumpió. «Vamos», le ordenó, jalándolo del brazo. Inútil. Estaba bien parado, los talones juntísimos, las puntas de los pies muy separadas y las manos pegaditas al cuerpo. Mejor dejarlo un poco. Los mendigos empezaron a decirle: «Niñito»,
y a sonreírle inofensivos pero andrajosos. Eran un montón de serranos y serranas viejos o medio inválidos. En ese momento se abrió la puerta del colegio y apareció una mujer vestida casi de monja pero con moño. Con ella apareció también un hombre que decía el puchero, mientras acercaba una olla enorme sobre una mesa rodante. Atrás, una monjita indudablemente buenísima sonreía con los brazos abiertos e iba bendiciendo toda la operación. Por esos días empezaron a llegar las primeras cartas de Europa. La primera venía de Madrid y estaba dirigida a Vilma, con instrucciones para que le leyera algunas partes a Julius. A Madrid había llegado una carta de los médicos informándole del restablecimiento de Julius. Ya sabían que había recuperado 1 kilo y que comía bien, y que ya no vomitaba. Sabían también que había dejado de mencionar a Cynthia en todas sus conversaciones y que dormía tranquilo con los nuevos calmantes. No les iba mal en España, pero estaban tristes y extrañaban mucho a Julius. Era realmente una lástima que no lo hubieran podido traer, pero así todo era porque, mejor, la verdad, estaba demasiado pequeño para andar visitando museos y dando trotes de un lugar a otro. Ellos todavía no habían visitado ningún museo, pero ya no tardaban en ir, sobre todo por los niños que se estaban portando muy bien. El señor Juan Lucas tenía muy buenos amigos en Madrid y diariamente ellos lo llevaban a jugar golf a un club en las afueras de la ciudad. Eso sí que era un verdadero descanso para los nervios, justo lo que necesitaban. Necesitaban distraerse, olvidar. Estaban tristes. No era fácil distraerse, pero el señor Juan Lucas y sus amigos hacían lo imposible por entretenerlos. Allí nadie los conocía como en Lima y podían salir a cenar en restaurantes. Además, no tenían que vestirse de negro, que es tan deprimente. Vilma comprendería lo mucho que necesitaban distraerse, salir, cambiar de ambientes, ayudarse a olvidar. El señor Juan Lucas le estaba enseñando a Santiaguito a jugar golf y el niño aprendía muy bien. Cada día se llevaba mejor con su tío. Bobby nadaba mucho en la piscina y había conocido a algunos chicos de su edad. La verdad, estaban bien en Madrid y les gustaría quedarse un poco más de lo que tenían pensado. Después irían a París y a Londres para comprar ropa y regalos para todos. Era necesario moverse, distraerse para olvidar. Estaban esperando la cartita de Julius, que escribiera, por favor. Querían ver los progresos que hacía con la señorita Julia. El señor Juan Lucas también preguntaba muchas veces por él, que le escribiera una cartita también a él, que ella les contara todo lo que hacía Julius en Chosica, que le tomaran una fotografía y se la mandaran, que lo llevaran a pasear en el auto con Carlos, pero que tuvieran cuidado con el tráfico. Y Julius, darling, el médico me cuenta que estás muy bien. Dice que cada día comes mejor y que pronto estarás fuerte como un Tarzán. Haz todo lo que él y Vilma te digan. Estudia bastante para que puedas entrar a preparatoria. La próxima vez vendrás tú también. Mami te lo promete. Tu tío Juan te manda muchos cariños. Está terminando de amarrarse la corbata. Muy buen mozo, darling. Así vas a ser tú de grande. Me está pidiendo que me apure. Mami todavía no está lista y ya es hora de irse. 1000 besos. Love. Firmó Susan con letra de colegio inglés y metió la carta en un sobre de lujo. Enseguida se puso de pie para avanzar hacia el espejo en que Juan Lucas se miraba perfeccionándose el nudo de la corbata. Minutos después aparecieron en el corredor donde Santiaguito y Bobby los esperaban. El ascensor los llevó suavemente a la planta baja. Ahí estaban los amigotes de Juan Lucas. Grandes saludos. ¿En qué restaurante cenamos? Un aperitivo primero en el bar y luego veremos. El del golf se conocía todos los lugares, los típicos caros y los solamente caros, y algunos toreros para que Santiaguito lo admirara más que nunca. A partir de esa noche, ¿quién no sabía? ¿A quién no conocía? Recién llegaba a los aperitivos y ya estaba animadísimo, muerto de risa, chocho como nunca con Susan.
como con ninguna, y es que como ella ninguna, y olé, ¿qué piensan? ¿Se nos casa Juan Lucas? Hombre, ya es eso más difícil. Habían estado conjeturando los amigos, hasta ahora felices ahí en el bar, viendo llegar los aperitivos, mirando a Juan Lucas, mirar a Susan. Hombre, un brindis por la pareja no vendría mal. En Chosica las cosas marchaban como para que los de Europa quedaran años allá, si querían. Julius se sentía cada vez mejor, hasta visqueaba menos. En realidad ya casi no visqueaba, aunque siempre se le veía muy flaco, sobre todo la carita de frente, por las orejas pegadas con esparadrapo y cinta engomada. Toleraba a la señorita Julia sin quejarse, pero encontraba que Julio Verne era mucho más entretenido. Lo había descubierto en uno de sus paseos por Chosica Baja, mientras Vilma se iba de ojitos con el dependiente de una librería. Chosica Baja deslumbraba a Julius con su mercado lleno de frutas y de animales muertos colgando de inmensos garfios. Últimamente había empezado a ir todos los días con Vilma y Nilda para lo de la compra de los víveres. Ya hasta lo conocían y lo recibían con sonrisas. Era el niñito orejudo que venía con la cocinera insolentona y el ama requete buena. Un día, paseándose por ahí, descubrió a un pintor norteamericano, con barba, pipa y zapatillas de tenis. Ese sí que lo cautivó de arranque, sentado ahí, súper raro, pintando a los vendedores y aprendiendo palabras en castellano. Era tartamudo el gringo, simpatiquísimo. A mí, mister, le rogaban los placeros, y él les contestaba que poco a poco, porque no podía pintarlos a todos al mismo tiempo. Pero en cuanto descubrió a Julius con su canasta rebalsando y con Vilma al lado, les dijo que por favor no se fueran, que los que quería pintar, y cosa de minutos hizo su diseño. Ya después le pondría colores porque Julius estaba cansando de sostener la canastota con el pescadazo y porque todo lo que iba diciendo mientras posaba le parecía realmente gracioso y digno de mayor atención. Vilma casi se muere de miedo cuando los invitó a tomar una gaseosa y a conversar un rato. Julius dijo que bueno, pero ella se negó. Otro día, estaban apurados. Sin embargo, en ese momento apareció Nilda con su canasta llenecita de ajos, coles, apios, cebollas, etc., y nada más por darle la contra a Vilma, dijo que sí. Se fueron los tres a un bar-restaurant, una especie de enorme terraza sobre el río, junto al puente colgante. Ahí Nilda se tomó una cerveza de las grandes y habló hasta por los codos con el mister. Contaba y contaba de la selva. Vilma, en cambio, seguía la conversación sonriente pero sin intervenir. Julius era todo ojos y oídos porque Peter, así se llamaba el pintor, ya había estado en la selva y se conocía Iquitos, Tarapoto y Tingomaría como la palma de su mano. Además, había navegado por el Amazonas y había estado en Brasil, en Belém do Pará, y todo. Ahora estaba viajando por el Perú y se ganaba la vida pintando. Lo de la barba era por flojera de afeitarse y la pipa casi nunca la encendía, pero no podía quitársela de la boca. «Es el chufón del mister», comentó Nilda, y soltó una carcajada con caries y dientes de oro por montones. Peter no entendió la broma y se limitó a sonreír y a preguntarle más sobre la selva. Ahí sí que Nilda se desató a contarle todo lo que sabía y más. La cosa para ella era seguir hablando, hablar y hablar, exhibirse con el mister en la mesa y cautivarlo, a él y a Julius, a todos, dejarlos con la boca abierta y que Vilma quedara como una sosa, a ver también si a punta de ser entretenida le ligaba su pinturita. Era una mañana feliz para Julius. Nunca antes la selvática había contado tantas historias sobre la selva. Nunca antes las serpientes habían sido tan venenosas, ni las tarántulas bebés tan terribles, ni la araña del plátano tan chiquitita y tan fregada. Ignoraba por completo las épocas de la historia. Nilda hizo mierda la cronología de la selva peruana, su niñez, su juventud, su mayoría de edad en Tarapoto, todo lo iba mezclando y poco a poco la selva se fue convirtiendo en un lugar donde los chunchos, completamente calatos para la ocasión, iban y venían por lo verde peligroso, desde el campamento de los lingüistas hasta el de los evangelistas, por ejemplo, y en el camino se cruzaban con caucheros multimillonarios, mucho más ricos que el papá de Julius, que en paz descanse. Nilda se acordaba hasta de los nombres de los que encendían cigarrillos con billetes y se construían palacios en plena selva.
La pobre hizo todo lo posible por cautivar al mister, pero él no se decidió a pintarla. Prefería escucharla mientras hablaba y ya después fue muy tarde. Había que regresar para que Julius almuerce. Total que Peter y Julius casi no llegaron a conversar, pero quedaron en verse de nuevo y el pintor prometió avanzar con el cuadro para el día siguiente. En casa había carta de Francia, carta de la señora para Vilma. Contaba que había recibido la cartita de Julius justo antes de salir de Madrid. Linda, deliciosa, querían que escribiera más. Estaban en la Costa Azul, pero no hacía muy buen tiempo. Santiaguito había conocido a una chica italiana y no quería moverse de ahí por nada. Por nada quería ir a París. El señor Juan Lucas se iba a encargar de eso cuando llegara el momento. Estaban rodeados de amigos del señor y muy bien atendidos. Ella se sentía un poco más tranquila. Tanto ajetreo y tanto avión la mantenían con la mente ocupada en otras cosas. Esa mañana los habían invitado a pasar en yate. Susan usó la palabra inglesa, yacht. Descansaría mucho en el mar. El mar siempre la había descansado mucho. Estaban felices con lo bien que Julius iba. Los médicos habían vuelto a escribir diciendo que las cosas no podían marchar mejor. Faltaba París, Londres, Roma, Venecia, pero regresarían a tiempo para los 6 años de Julius y para ver todo lo de su colegio. Y, Julius, darling, estamos apuradísimos porque nos esperan para pasear en yacht. Tu cartita es simplemente una joya. Todos la hemos leído. Tu tío Juan también. Bobby y Santiaguito adoran al tío Juan Lucas. Tú también lo vas a querer así, darling. Esto es muy importante para nosotros. 1000 besos. Mami. 20 minutos después, Susan, Juan Lucas, Santiaguito y Bobby navegaban en la Muette, invitados por uno de los amigos que el del golf tenía por ese sector de la vida color de rosas. Navegaban mirando constantemente el cielo, porque al principio parecía que el tiempo no iba a mejorar. Hablaban en inglés para que los chicos entendieran, pero después, cuando el sol apareció y las horas azules en el mar empezaron a transcurrir, y cuando la langosta, con su dejo salado, hizo que fueran 5 los sentidos que gozaban del mar, Juan Lucas bebió un sorbo del blanco seco y arrosquetó como pudo su boca castellana para lavar el vino, empezando así una larga charla en francés con la mejor pronunciación. La señorita que le ponía las inyecciones a Julius estaba enferma, por eso llegó Palomino. Llegó una tarde en bicicleta y con maletín negro de médico, con iniciales doradas y todo. Tocó el timbre importantísimo, y cuando Celso le abrió la puerta, dijo que venía a buscar al niño Julius como si fuera un amigo que venía a visitarlo. Hasta se sentó en el vestíbulo. Celso lo odió. Palomino, por su parte, despreció a Celso. Era estudiante de medicina el cholo, y se ayudaba poniendo inyecciones. Se creía el don Juan de Chosica, lo cual lo obligaba a estrenar impecable terno azul marino todos los años en fiestas patrias. La verdad es que era el rey de las amas del Parque Central. Además, ponía realmente bien las inyecciones y vivía orgulloso de eso. Él mismo lo decía. En esos días la situación andaba muy tensa entre Vilma y Nilda y casi había estallado precisamente el día en que Palomino vino por primera vez. Julio andaba metido en el cuarto de Nilda, preguntándole cuándo pensaba bautizar a su bebé. Nilda, primero, casi lo mata de la impresión diciéndole que ella no era católica sino evangelista. Después le explicó lo que era ser evangelista y le contó que había muchas religiones y que la católica no tenía necesariamente que ser la verdadera. Lo poco o mucho que entendió el pobre Julius bastó para que se quedara turulato. Se quedó el pobre con los ojos abiertos, enormes, y con las manos pegadas al cuerpo, estático, y como esperando más todavía. Fue en ese momento que el bebé de Nilda empezó a llorar y que ella lo cargó con una mano como si fuera un paquetito. Con la otra mano se desabotonó el vestido y extrajo un seno enorme, fofo, con un pezón rosado increíble con granitos, y empezó a darle de mamar. Le seguía contando lo del evangelismo y él no se podía ir. Estaba temblando, ya no podía más, sentía agua amarga llenándose en la boca. Muy tarde miró la puerta, vomitó. Aún mientras vomitaba sentía que no hubiera querido vomitar ahí. En ese instante entró Vilma buscándolo y como que captó toda la escena, tal vez por lo predispuesta que andaba contra Nilda desde lo del cuchillo el otro día.
Además, lo del pintor Peter en el mercado había empeorado mucho las relaciones. Julius miraba a Vilma en busca de ayuda, no atinaba a nada, miraba el suelo sucio, a Vilma y a Nilda siempre dándole de mamar al bebé. Ahí seguía el seno. Vilma acusó a Nilda de una barbaridad de cosas y la selvática le dijo que esperara nomás a que terminara con el bebé, que la iba a matar. Por suerte, en ese momento llegó Celso anunciando que un tal Palomino había venido para lo de las inyecciones. Vilma se fijó bien que Julius no se hubiera ensuciado la ropa y le humedeció la boca con una toallita perfumada. Sabía que estaba prácticamente sano y que lo del vómito era por otra cosa. Mejor, pues, que no se enterara nadie, y mucho menos los médicos y el de las inyecciones. Palomino se puso de pie al verlos aparecer. Ni se fijó siquiera en Julius. En cambio, a Vilma casi se la come con los ojos. ¿A quién tengo que ponerle la inyección?, preguntó. Sabía perfectamente que era el niño, pero quería que ella se lo dijera, para replicar qué lástima, mientras aprovechaba unos rayitos de sol que se filtraban para hacer brillar bien las iniciales del maletín de médico. Vilma sonrió, coqueta. La señorita de las inyecciones no volvió más. Se pasó su mes de descanso y nada. Era Palomino quien venía siempre ahora. Venía hasta cuando no le tocaba ponerle inyecciones a nadie, y se pasaba horas conversando con Vilma, cosa que aburría bastante a Julius. A todos menos a ella les cayó antipático con su bicicleta, sus ternos azul marino y su maletín negro. Se creía un medicazo el tal Palomino, pero lo que no sabía era que Carlos, Celso y Daniel lo querían matar. Nilda, por otro lado, gritaba que Vilma era una tal por cual y que esperaba nomás a que llegara la señora, a que se enterara. Ya ni se ocupaba del niño Julius por andar coqueteando con el enfermero ese. Palomino despreciaba olímpicamente a todos, ni siquiera los saludaba. Cada día se pasaba más horas metido en el jardín y una vez hasta se olvidó de ponerle su inyección a Julius por estar conversando con Vilma. Otra vez vino con máquina de fotos y la tuvo posando largo rato. Carlos y los mayordomos habían salido. Nilda andaba ocupada con su hijo y Arminda y su hija sabe Dios por dónde andarían. Lo cierto es que el pobre Julius estaba loco por salir a buscar al pintor Peter en el mercado. Le había dicho que iba a ir esa tarde, pero Vilma no le hacía caso y Palomino hasta le gritaba que se aguantara un poco, que no fregara. Así, hasta que Vilma apareció en ropa de baño, una que le había regalado a la señora y que le quelaba a la trinca. Parecía aspirante a rumbera con esas poses de artista tan mal aprendidas. Lo que sí es verdad es que estaba como mango la chola, y Palomino dale que dale, foto y foto, desde todos los ángulos, en blanco y negro, hasta en tecnicolor, según él, y las horas pasaban y el pobre Julius esperando. Por fin se escapó. Reconoció fácilmente el camino hacia Chosica Baja. Era solo cuestión de tomar la primera calle a la izquierda y llegar 2 cuadras más allá al Parque Central. Seguir siempre de frente hasta en una de las escaleras que bajan a la avenida 28 de Julio, la principal de Chosica Baja, ancha, llena de tiendas, bazares y bodegas. En una de sus últimas bocacalles estaba el mercado, al fondo, cerca del río. No era difícil ubicarlo. Claro que la aventura era como para asustar a cualquier niño de su edad, pero Julius, llevado por el ansia de encontrar al pintor Peter del mercado, olvidó el miedo y no se sintió perdido en ningún momento, y ahí estaban ya los kioscos, los puestos, los petales de los ambulantes, las verduras, los pescados brillantes y los trozos de vaca y toros colgados, colorados e inmensos. Y ahí estaba Peter también, con su paleta, y todo su instrumental en una bolsa. Conversaba con una placera, rodeado de curiosos, posibles carteristas y admiradores sinceros. Su pipa se desplazó ligeramente hacia la derecha cuando sonrió al ver a Julius. Lo llamaba con una mano y con la otra le señalaba algo allá al fondo. En un kiosco, Julius se acercó y por primera vez en su vida le dio la mano a alguien por iniciativa propia, sin que nadie a su lado le dijera «Saluda, niñito». El pintor Peter del mercado lo introdujo al grupo y le dijo tartamudísimo que ya le tenía listo el cuadro y que se lo iba a regalar. Después le preguntó por Nilda y Vilma y Julius le contó que se habían quedado ocupadas en la casa.
Por eso había tenido que venir solo. Pero no se había perdido ni nada. Peter sonrió. Estaba muy atareado con sus clases vivas de castellano. Así le llamaba él a conversar con la gente por la calle. La verdad es que aprendía mucho, pero su acento era francamente malo y no faltaba quien lo tratase burlonamente. Con cariño, eso sí, cariño y respeto porque el mister se había convertido en una especie de institución en el mercado, siempre pintando, siempre conversando, siempre contando de su país, de sus viajes, siempre con la pipa en la boca, tartamudeando además. Mucho trabajo le costaba comunicarse con los nacionales, pero insistía. Unos 10 minutos después se despidió de todos y se fue con Julius hasta el kiosco donde tenía guardada la pintura. Julius cogió con ambas manos y estuvo largo rato mirándola. Antes decir que le gustaba y que muchas gracias. Ahí estaban él y Vilma, igualitos, y la canastota con el pescado asomando por el borde de los puestos de verduras sirviendo de fondo. Pintaba muy bien a su amigo. Julius le dijo que se iba a llevar el cuadro a su casa y que lo iba a colgar en su dormitorio. Su casa en Chosica era nueva, explicó. Faltaban cuadros. El pintor Peter del mercado le preguntó si quería venir al restaurante sobre el río a tomar una gaseosa. Claro que quería. Estuvieron largo rato conversando frente a las botellas. Julius respondía con precisión a todas las preguntas. Le contó enterita de historia de su familia. Nada conmovió tanto al gringo como lo de la carroza que tenían en Lima. Estaba loco por pintarla el pobre, pero seguro cuando Julius regresara a Lima, él ya estaría en Cusco o Puno. Aún no conocía esas regiones. Para Peter era simplemente genial la ingenua versión que Julius daba sobre el esplendor de su familia, sobre su padre, sobre la belleza de su madre, sobre el entierro de Berta, sobre el tío abuelo romántico y la pianista tuberculosa. Insistía con sus preguntas, quería saber más, pero empezó a notar que se excitaba demasiado cuando hablaba de su hermana Cynthia. No podía recoger el vaso de la mesa, palidecía. Por eso le preguntó si había cruzado el puente colgante. Muy atinada su pregunta, porque la idea de cruzar el río por el puente que tiembla lo fascinó. Vilma nunca había querido llevarlo por ahí. El gringo llamó al mozo y pagó las gaseosas. «Vamos», le dijo, y se pusieron en camino. Antes de entrar le hizo notar cómo temblaba todito y le preguntó si tenía miedo. «Que no», respondió Julius, adelantándose tranquilamente. Allá iba solito, se acercaba demasiado al borde. Peter espantado, pero no le decía ni pío, no porque fuera un monstruo, sino porque tenía sus ideas muy modernas sobre la educación de los niños. Y Julius, a punto de hacerle recordar su propia niñez, lo fascinaba. El gringo andaba emocionado y todo. En el fondo era un solitario y últimamente, al otro lado del puente, le señaló el hotel de la estación. Se estaba viniendo abajo de viejo, pero tenía historia y encanto. Julius como que captó el asunto y empezó a escuchar con atención mientras Peter le contaba que era un hotel muy antiguo, todo de madera. Mira bien que ya casi nadie se alojaba ahí, pero que en sus buenos tiempos había alojado hasta presidentes y ministros. Por fin Julius no pudo más y le preguntó por qué tartamudeaba. Peter, cesando inmediatamente de tartamudear, le contó que no había nacido tartamudo, sino que cuando niño, y como Julius ya le había contado de Cynthia y de su disquera, fue un momento bien emocionante, ahí frente al viejo hotel de la estación. Después estuvieron un rato conversando con un viejo encantador que administraba el hotel y que se sabía la historia de Chosica desde la época del rey Pepino. El viejito hasta trató de convidarles una gaseosa. Andaba encantado con el huésped norteamericano. Después de años, como si el pobre Peter fuera turista rico y su presencia ahí significara un resurgimiento de ese olvidado sector de Chosica. Eso también fue triste. Mejor que Julius no aceptara la gaseosa porque tenía un poco de náuseas. Además, el gringo andaba medio cabizbajo. Solo el viejito estaba encantado. Y se quedó muy sonriente cuando ellos empezaron a bajar por entre las piedras hacia el río, y se quedó sonriéndose ahí solito con sus recuerdos, tanto que al cabo de un momento se incorporó para acercarse hasta un punto donde pudiera seguir viéndolos. Ahí estaban, abajo, sentados sobre dos piedras y mojándose los pies en el río.
¿Cuánto hubiera dado por escuchar qué decía? No oía nada, y es que casi no hablaban. Se limitaban a intercambiar fotografías, diciendo, este era Cynthia, o este yo de niño, a tu edad, a los 5 años. Ahí estuvieron hasta que Peter empezó a dar muestras de fatiga. De golpe, Julius lo encontró muy pálido. Peor todavía mientras subían hacia el hotel. Se le notaba cansadísimo, nervioso. Al puente llegó pésimo. Le preguntó si se atrevía a cruzarlo, y Julius le respondió que claro, casi no se mueve, agregó para tranquilizarlo. Peter sonrió y le pasó la mano por la cabeza al ver que se marchaba. Tuvo un rato mirándolo. Allá va. Ya no se le ve. Quiso decir, cuídate, pero se pegó una tracada terrible en la primera sílaba. No había nada que hacer. Mañana se iba para siempre. Alguien ahí se encargaría de despedirse en su nombre cuando volviera otro día a buscarlo al mercado. Julius regresó dudando hacia Chosica Alta. Vilma debía estar muy asustada. Era su culpa. Tenía que aprovechar la escapada un ratito más. A esas horas los mendigos debían estar esperando su comida. Vilma se negaba siempre a llevarlo por ahí. Seguro lo estaban buscando. Era su culpa. Total que se dirigió al colegio Belén. Llegó justito cuando aparecía la mujer vestida casi de monja pero con moño. También aparecieron el hombre que empujaba la mesa rodante con la olla enorme y la monjita buenísima que bendecía todo con su sonrisa. Se quedó medio desilusionado el pobre Julius. Los mendigos ni caso que le hacían. Lo abandonaron completamente por la olla y él que pensaba enseñarles el cuadro y decirles que podía traer a su amigo pintor para que los pintara también. Se había venido cargando el cuadro todo el tiempo y ya estaba un poco cansado. Decidió irse porque hasta que terminaran de comer pasarían horas. Ya se iba cuando la monjita empezó con lo de «¿Dónde está tu ama? ¿Dónde está tu casa? ¿Por qué estás solo? ¡Qué temeridad!» y 1000 cosas más. Desesperada la pobre y con delicioso acento francés. Los mendigos seguían ocupados en ver que les llenaran bien los tazones. Ni cuenta se dieron cuando la monjita Bendición se lo llevó de la mano. En casa había ardido Troya. Todo empezó cuando Vilma terminó de posar para Palomino y fue a ponerse nuevamente su uniforme. En el camino de regreso se encontró con Nilda, odiándola. La selvática le preguntó que dónde estaba el niño Julius, y ella le contestó que en el jardín, donde quería que estuviese. Entonces Nilda, como presintiendo algo, pegó uno de sus alaridos. ¡Julius! Y nada. Definitivamente no estaba en el jardín. Por andar con el plicaflor ese. Ahora, ¿a dónde se habrá metido el niño Julius? A ver si se entera la señora. Vilma solo replicó que no se metiera con ella. Empezaba a asustarse la pobre, cuando la selvática soltó el segundo ¡Julius! Y nada tampoco. Tal vez en los altos, pero era imposible que no hubiera escuchado. Las dos mujeres presintieron algo malo al mismo tiempo. Juntas se lanzaron en loca carrera hacia los altos, tropezándose varias veces en las escaleras. Arriba corrían cuarto en cuarto. De Julius ni el humo. «Usted tiene la culpa, por zamarra, por andar puteando». No pudo terminar porque Vilma se le fue encima desesperada y empezaron a matarse contra las paredes, contra los sillones, rodando por el suelo entre chillidos, alaridos, gemidos. En el jardín, Palomino escuchaba los gritos sin saber bien a qué atenerse. Aún no lograba determinar su exacta procedencia. Oía «¡Au! ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Socorro! ¡Ya está Palomino!». Pero las puertas estaban cerradas y nada podía hacer por intervenir. Los minutos pasaban. Ya se iba dando bien cuenta que dos mujeres se estaban matando. Empezaba a inquietarse el pobre. Lo asustaba pensar que podía haberse envuelto en un lío mayor. Y los gritos seguían. Escuchaban clarito los alaridos de mujeres. Se estaban matando allá arriba. Nilda le había arañado íntegra la cara a Vilma y ahora Vilma la había cogido por el cuello y le estaba acogotando. En eso llegaron los hombres de la casa. Entraron cargando una cama que acababan de bajar del Mercedes y se dieron con Palomino haciéndose el sobrado en el jardín. Sintieron ganas de matarlo, pero entonces escucharon los alaridos. Carlos soltó la cama y partió a la carrera.
Abrió la puerta principal y subió corriendo hacia los altos. Ahí lo primero que vio fue a las dos mujeres, ya casi sin fuerzas, pero todavía tratando de hacerse daño. Tenían los uniformes rasgados, hecho trizas. Vilma sollozaba, tirada en un rincón, en una de las últimas caídas que había roto el meñique, y, cuando Carlos la vio, se defendía solo con las piernas y de los esporádicos ataques de Nilda. «El niño se ha perdido», sollozó la silvática, «por culpa de esta». Carlos partió la carrera para avisarle a los mayordomos. Los encontró en el jardín, controlando una posible fuga de Palomino, y les dijo que Julius se había perdido por culpa de Vilma, por andar jugándose con el huevas este. Fue la oportunidad de sus vidas. Palomino sonrió entresobrado y aterrorizado. Trató de iniciar alguna explicación, una palabreadita, pero ya nada ni nadie podía contener a Celso y Daniel. El de las inyecciones guardó su máquina de fotos y empezó a retroceder como quien no quiere la cosa, pero en ese instante le cayeron de a dos y empezaron a matarlo en pleno jardín entre árboles y cañaveralitos. Lo ensuciaron, lo despeinaron íntegro, le rompieron lo que más odiaban en él, la cara, el maletín y el terno azul. Por último, lo sacaron a empellones hasta la calle. Luego corrieron a los altos a ver qué había pasado. Vilma y Nilda ya estaban de pie, pero lloraban sin lograr explicar claramente las cosas. En realidad, nadie sabía muy bien lo que había ocurrido, ni en qué momento había desaparecido Julius, ni si se lo habían raptado ni nada. La selvática dijo que los mendigos esos del Belén eran gitanos y que a lo mejor se lo habían robado a Julius. En ese caso, ya no lo volverían a ver. Tal vez algún día vuelva a aparecer trabajando en un circo, pero ya estará nacionalizado gitano, ya ni se acordará de su familia. Después empezó a decir que no, que lo que había pasado era que el pintor, el gringo ese, seguro que era maricón, degenerado, se había raptado a Julius, lo había violado, ya lo había matado. La interrumpieron los alaridos de Vilma enloquecida, lanzándose contra las paredes, maldiciendo su suerte y a Palomino. Ella nunca había coqueteado con nadie, que la perdonaran, que solo había querido que le tomaran unas fotos. Julito, 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 Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Nilda también gemía, asustada por sus propias palabras. Los mayordomos ya no tardaban en imitarlas. Carlos dudaba, llamar a la policía no se atrevía. Y los señores en Europa. Cuando en eso sonó el teléfono, Carlos se lanzó sobre él. Llamaban del colegio Belén y ahí estaba Julius. El chofer dijo que inmediatamente pasaba a recogerlo, que por un descuido de la muchacha el niño se había escapado. Auritita iba por él. El alma les volvió al cuerpo. Se miraron sonrientes, temblorosos, agotados, aliviados. Se quedaron parados, mirándose, sonrientes, avergonzados, mientras Carlos volaba en el Mercedes. Julius lo esperaba tranquilamente en la puerta del Belén. Lo vio llegar tan nervioso que se apresuró en decirle que nada había pasado. Lo único que la madre no había querido dejarlo irse solo. Le tenía miedo a los mendigos. Entonces, ¿para qué les daba de comer si eran tan malos? En eso apareció la monjita y empezó a resondrar a Carlos, con delicioso acento francés. Carlos agachó respetuoso la cabeza desnuda para escuchar el sermón, pero no bien vio que la monjita sonreía y se aprestaba a despedirse con una crucecita en la cabeza de Julius, se chantó rápido la gorra para evitar que se le hiciera a él también. No todo lo que llevaba hábito es Santa Rosa. Todos salieron a recibirlo. Vilma y Nilda aún sollozando con los uniformes destrozados, Celso y Daniel acomodando un poco los cabellos y con inmensas caras de satisfacción. El mal rato había pasado y ahora lo recibían como al niño pródigo, sin que él lograra explicarse qué diablos había ocurrido durante su ausencia. Las mujeres no lo dejaban reflexionar, lo besaban preguntándole dónde había estado, por qué se había marchado, que no había avisado. Julius las miraba atónito y como esperando una explicación. ¿Quién les había pegado? Una silla que rodó por la escalera durante la pelea estaba ahí tirada, acusándolas. Vilma no pudo más y rompió nuevamente a llorar y a gritar. Pedía que la perdonara. Nunca más volvería a ver a Palomino, y Julius era antes que nada para ella. No faltaría nunca más en su deber. Solo había sido por las fotos. Ella no era mala. No se dejaba tocar por nadie. Nilda se equivocaba por completo respecto a ella. Ella no podía vivir sin Julius. Total, que Nilda se emocionó y soltó el llanto también. Se armó un lloriqueo horrible delante de Julius.
Los hombres trataban de calmarlas diciéndoles que no había pasado nada, que no hay mal que por bien no venga, en el fondo había tenido suerte, se habían librado de Palomino. Julius pensó que tal vez descubriendo el cuadro, mostrándoselo, pero mala idea, porque no bien Vilma se vio, soltó por enésima vez el llanto al recordar que tenía la cara todita arañada y un ojo medio cerrado y el cuerpo ardiéndole por todas partes. Simplemente gemía, la chola hermosa, con la piernota al aire, semidesnuda, arañadísima. Nilda la acompañaba con otros tantos borbotones de llanto. Más lloraba, más le dolía porque el labio superior lo tenía partido en dos, reventado, hidrópico, llenecito de cochinada. Había que subir cuanto antes al botiquín y desinfectar las heridas. Enseguida correr donde el primer médico que encontraran en Chosica para que le viera el meñique a Vilma. A Nilda, lo que fuera que la hacía quejarse, no podía respirar bien. Decía que se había quedado medio acogotada. Seguro que ya estaba llegando a la muerte del acogotón que le pegó Vilma. Casi se le vuelve a ir encima. La presencia de Julius la contuvo. Era preciso abandonar la violencia y usar la cabeza. ¿Qué historia inventarían? ¿Qué le dirían al médico? Esa misma tarde le enyesaron el dedo a Vilma. La pobre andaba muy dolorida, pero hacía todo lo posible por disimular y por mostrarse eficiente en sus tareas. Seguía a Julius de cuarto en cuarto y trataba de complacerlo en todo. A la hora de la comida, él empezó a contarle lo que había hecho durante la escapada. Le contó que había estado casi todo el tiempo con su amigo el pintor Peter del mercado, que después había ido un ratito a ver a los mendigos y que si no hubiera sido por la madre esa, habría regresado mucho antes a la casa. Ella no había querido dejarlo venirse solo. En esa estaba cuando Vilma notó que empezaba a ponerse muy nervioso. Más hablaba, más excitado se iba poniendo, y seguía hablando. Repetía la historia. La cambiaba cada vez, como si necesitara seguir hablando. Nunca lo había visto así. Corrió a llamar a Nilda, con quien acababa de hacer definitivamente las paces. Se habían liberado las cholas, como el mito griego donde se reconcilian por la lucha, por el dolor. La selvática llegó fingiendo calma y dispuesta a ayudar a su colega, pero Vilma notó que desde que entró al comedor Julius hablaba más y más rápido que antes, mucho más rápido. Las cosas empeoraban en vez de mejorar. De golpe perdió el apetito y mientras contaba y contaba de él y de Peter, iba soltando: «Ya no quiero, llévense el plato». Su amigo el pintor lo había llevado hasta el río. «Llévatelo, Vilma», le había presentado al viejo del hotel de madera de la estación. «No tengo hambre», del ferrocarril central. Vilma salió disparada a llorar en la cocina. Nilda tampoco aguantó. Se fue para mandar en su lugar a los mayordomos. Julius sintió un profundo alivio al ver que entraban los dos mayordomos sonrientes y con las caras enteritas. Enseguida llegó Carlos con el frasquito de calmantes. El médico había dicho que recurrieran a ellos si era necesario. «A ver, Julián». Tenía razón Carlos. Al día siguiente despertó tranquilo, había dormido bien, se sentía muy bien y estaba listo para su clase con la señorita Julia. A la profesora solo le contaría que Vilma y Nilda habían peleado por cosas de ellas. No tenía por qué enterarse de más detalles. Nuevamente reinaba la calma en Chosica. Todos alrededor de Julius trataban de probarse que no había ocurrido nada. Él también. Al principio, Vilma no se atrevía a darle cara a la señorita Julia, pero se animó a asomarse cuando apareció Nilda, más selvática que nunca, con un pedazo de carne cruda en el ojo derecho y la expresión «¿Y a usted qué le importa?», marcada a gritos en lo que le quedaba de mirada. Delicadísima, la señorita Julia se dio por enterada, sin comentario alguno, del vulgar asunto de sirvientas y cocineras. Nada tenía que ver todo eso con su mundo de eterno estudiante de la Facultad de Educación de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, mucho menos con su mundo de profesora de gran unidad escolar, obra del gobierno del general División Manuel A. Odría, que bajó al llano en 1948. Nada que ver tampoco con su mundo de clases de castellano y reglas de gramática. ¿Acaso sabían esas infelices lo que quería decir sintaxis o prosodia? ¿O quién era Rubén Darío? ¿O quién fue el poeta de América? Ella, en cambio, era el más dedicado producto del manual de Carreño. Sabía decir provecho cuando veía a alguien comiendo y, lo que es más, responder servido cuando alguien le decía provecho. Ahí estaba sentada junto a Julius, insistiendo en la ortografía, con los brazos y piernas llenecitos de vellos largos, lacios y negros, bien separados uno del otro y paraditos todos.
Antipática con su trajecito sastre de combate y con su carterita llena de billetes de ómnibus, de ida y vuelta compraba siempre, la mejor ondulación permanente de todo Jesús María, y por supuesto encantada de estar en casa de millonarios, aunque no esté la señora. Con ella sí que gustaba hablar, pero la señora no le contestaba ni pío cuando ella comentaba lo del poeta de América y lo que ya es hora de que alguien haga un estudio profundo sobre la poesía de Vallejo, un vacío en las letras peruanas. Algún día ella haría su tesis. Pero Vallejo era demasiado profundo para que ella hiciera su tesis sobre Vallejo y llenara el profundo vacío. De cualquier modo, ella optaría a su título de pedagoga y ganaría mucho más y ya no tendría que ganarse la vida con clases a domicilio, tomando té en la repostería, con la servidumbre de las clases que visitaba, esperando que las señoras ricas, a quienes ella tanto admiraba, prescindieran de sus servicios cuando ella menos se lo esperaba, como la señora Susan cuando Cynthia hará lo mismo el día en que este orejón vaya al colegio. Mucho pensar y ya estaba amarga la señorita Julia. Ya había adoptado la actitud psicológica del que espera se le pare la mosca. Julius se equivocó. Le chantó el pellizcón. Julius gritó y Vilma vino, pero no se atrevió a intervenir por temor al castellano significante de la maestra. En cambio, la malhumorada señorita aprovechó para decirle que estaba horrible, hija. ¿Quién la había magullado así? Pero la interrumpió Nilda, que entró preguntando desafiante por qué había gritado el niño. Julius dijo que lo habían pellizcado, y la selvática furiosa empezó a gritar que si querían hacerlo vomitar o qué, tanto que el pobre sintió ligeras náuseas y pidió continuar, probablemente para evitar más líos. La señorita Julia se asustó y dijo que iban a continuar, pero la cocinera se quedó parada montando guardia hasta el fin de la clase, y no le fue tan mal porque se entretuvo con el poemita que la maestra empezó a enseñarle a Julius para el Día de la Madre. Faltaba mucho para el Día de la Madre, pero justamente así él tendría tiempo para aprenderlo bien de memoria. Le iba a gustar el poemita, a tu mamá también. ¿Qué le quedaba? Ahí estaba el pobre, paporroteando uno de esos poemas que se recitan mientras se le entrega a mamá el ramito de flores, en el baño de la casa, por ejemplo, la cogen desprevenida mamita y es horrible, te mueres de vergüenza. Si no hubiera sido por Dora, la hija de Arminda, la lavandera, se habría podido decir que todo marchaba perfecto en Chosica. Los médicos ya para qué iban a venir. Julius no podía estar mejor. A Palomino solo hubo que reemplazarlo 3 o 4 veces. No se necesitaban más inyecciones. A Vilma el dedo le quedó muy bien cuando le quitaron el yeso. Se estaba portando a 1000 maravillas. Por las tardes salían todos en el Mercedes, iban hasta el Palomar o a presenciar partidos de fútbol que 22 cholos con 22 uniformes distintos, toda clase de zapatos y hasta descalzo, juzgaban en canchas improvisadas al borde de la carretera. A veces también había partido en el Parque Central, pero ahí sí cada equipo con su uniforme y todos con sus chimpunes. Al regresar de uno de esos partidos, una tarde encontraron a Arminda hecha polvo. Dora se había escapado con el heladero, se había largado con él a Lima. Cuando volvió, Arminda la recibió a bofetadas, hasta amenazó con el cuchillo de la cocina, pero Nilda se lo reclamó inmediatamente. Que no, le dijo la pobre Arminda, y Dora insolentísima, ni caso, burlona, altanera. ¿Dónde había aprendido? Respondona. Nilda sugirió quemarle la lengua. Si fuera su hijo, se iba a morir del colerón la pobre señora Arminda, tan buena, tan corazón noble como era. Si se lo estaba diciendo, qué falta de educación, por Dios, a su madre. Ya le iba a pegar, sí, que le pegara, así, 40 años, más de 40 años, con la cabeza metida en un lavadero y los pies helados, friega que te friega, no tenía alma, era un monstruo como su padre. Gritaba y gritaba la pobre Arminda. Se iba a morir del colerón. Julius estaba asustadísimo y ahora el bebé de Nilda berreando. Dora protegiéndose como podía de los golpes y Nilda extrayendo el seno. Al día siguiente Dora había desaparecido. Dejó una notita diciendo que se iba para la sierra con el heladero de Donofrio. Arminda agachó la cabeza para envejecer. «La señora se casa con el señor Juan Lucas», gritó Nilda, con la carta abierta en una mano. Julius acababa de llegar del mercado, donde por 6ª vez le habían dicho que el pintor Peter se había marchado sin dejar dirección. Se lo estaba imaginando sentadazo al borde del Titicaca, paleta y pincel en mano, cuando escuchó el alarido de la selvática. «Dame la carta», le dijo, juntando los tacos y separando las puntas de los pies.
Nilda se la entregó y él empezó a leer algunas palabras, pero quería enterarse más rápido y se la pasó a Vilma. Pegó las manos al cuerpo. Julius, darling, estoy muy emocionada. Tío Juan y yo nos acabamos de casar en una iglesia de Londres. Solo han venido algunos amigos suyos y de papi y míos. Estamos felices. Santiaguito y Bobby están con nosotros. Tú vas a ver cómo vas a querer a tío Juan Lucas. Es un amor, como tú. Hace solo 2 horas que estamos casados y ahora nos vamos a almorzar a un restaurante por Onslow Gardens. ¿Cuánto daría porque estuvieras con nosotros? Estoy feliz de saber que ya estás bien. Pronto se acaba nuestro viaje. Falta Venecia, Roma, no sé bien, pero ya deben ir preparando el regreso a Lima porque nosotros volvemos pronto. Pasaremos un verano lindo en Lima con tío Juan Lucas, ¿ah, darling? ¿Qué te parece? Y después Julius al colegio. Corro donde Juan Lucas, me espera en el bar. Todos te besamos 1000 veces. Tenía aún puesto el traje verde con que se había casado. Se sentía la mujer más hermosa de la tierra, la más dichosa. Lo era, probablemente esa mañana, mientras caminaba Linda hacia el bar del hotel. Ahí estaba Juan Lucas, mirándola venir. Junto a él Santiago y Bobby, francamente bellos con sus ternos oscuros y esa elegancia poco preparada que Susan prefería en los jóvenes. Conversaban con gente que acababan de conocer, con los amigos de su padre, los increíbles John y Julius, borrachos, encantadores como cuando ella los conoció. Fue ayer cuando conoció a un peruano en Londres y se casó con él en Lima. Ahora se casaba en Londres con un peruano conocido en Lima. Pensar que Juan Lucas estaba en Londres cuando ella salía con Santiago. Ayer le prometió a Julius ponerle su nombre a uno de sus hijos y ahora, al verlo, había corrido a escribirle unas líneas a Julius. Sonrió al unirse al grupo en el bar. Prefería no recordar. Juan Lucas la ayudó, la recibió cogiéndola suavemente por la nuca, mientras hablaba, trayéndola con cariño hacia él mientras seguía contando entretenido, feliz. Susan sintió el peso del freno tibio en el cuello. Reaccionó con un gesto igual al del león de la metro. Abrió tensa la boca, pero mientras recorría el camino del gesto hacia el hombro de Juan Lucas, fue descubriendo que su cuello se acomodaba perfecto en la curva tenaz, deliciosa de la mano. Recibió una copa, pasando el otro brazo por la espalda de Juan Lucas, inclinando la cabeza, casi escondiéndose bajo el mechón rubio que se derrumbaba, interrumpiendo precioso la perfección oscura para la ocasión que vestía Juan Lucas. Cerró la boca en una sonrisa. Nadie notó la brevedad de su gesto, y ella, al sentir que abandonaban su nuca, estuvo a punto de repetir el gesto. Casi vuelve a girar el cuello hacia el otro lado, pero tuvo miedo de no encontrarse en la mano, de exigir demasiado, de morder y que no fuera un recuerdo, ya no el momento, que se le iba. ¿Sí? ¿Cómo? Le estaban preguntando algo. Regresaba siempre de estados así de tiernos, por eso la encontraban tan linda, por eso le perdonaban todo, la querían tanto.